suena la muñeira, el llanto empieza a brotar, miña terra galega, donde el cielo es siempre gris, miña terra galega. 36 minutos pasan de las 19 horas, suena Siniestro Total y esta canción que se llama Miña Terra Galega nos saca del industrial alemán y nos lleva a el punk y el post-punk español. Y esta canción no la puse yo, viene muy al lugar para escenificar lo que vamos a hablar en este espacio con mi amigo y compañero Lucas Silva. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo andas, Guille? Bien. Un gusto estar acá. ¿El gusto? Después de mucho tiempo, es ¿cierto? verdad. La última vez que estuvieron con Antonio Ladra, hablando, ¿te acordás de aquel velero que agarraron fuerzas de seguridad francesas en el Índico y que había apostado en Juan Lacase, la que había estado apostado, ¿no? Sí. Tuvo varios meses en Juan Lacase y bueno, lo agarraron con un cargamento de cocaína, armas y algunas otras cosas. Y después de eso, Antonio sacó el libro, que también, capaz que en algún momento repetimos ese grupete para hablar del libro nuevo que sacó hace poco. Sí, es verdad. Muy comentado el libro. Pero ahora vamos a hablar de las conclusiones del caso Cardama, después de 17 sesiones, 6 meses de trabajo, 4 informes presentados y 2 conferencias de prensa en el día de hoy, sobre todo las más destacadas. La verdad que no tengo el dato si la coalición el Cabildo Abierto e Identidad Soberana hicieron conferencia, no creo. No, presentaron informes que el viernes circularon y de hecho hay una nota que salió en la diaria de fin de semana que recoge un poco los comentarios de Perrone y de Salle, pero no hubo conferencia. Hoy fueron estas dos. La atención periodística, entonces, además en un lunes previo a un feriado donde parecía que no pasaba mucha cosa, bueno, la atención estuvo muy concentrada. Esto sucedió al mediodía. El primer informe lo hizo la coalición republicana y bueno, vamos a empezar a desglosarlo, vamos a empezar a hablar de él, vamos a empezar a hablar de qué titulares dejó. Bueno, una de las cosas que quería comentarte, que hablando con gente de un lado y de otro, digamos, de gobierno y de oposición, que estuvo en la discusión si valía la pena hoy hacer estas conferencias de prensa justamente en la previa de la Noche de la Nostalgia, si no quedaría perdido, digamos, estos titulares. Por otro lado, también es cierto que no había muchas más cosas hoy, entonces también entras a los portales ahora y la noticia principal, son las 2 noticias principales del día. Si te parece, empezamos a escuchar. Yo traje un fragmentito de Pablo Abdala, que fue una de las personas que habló en nombre de la coalición republicana, que fue también tuvo un rol muy protagónico durante toda la comisión y durante todo el trabajo. Él junto a Gabriel Giannoli, que estaba más directamente vinculado al sector a Javier García, al exministro García, a su sector político. Giannoli, que lo tuvimos por acá en Informativo de Cierre, me acuerdo luego de una de las reuniones de la comisión, y es muy recordado porque fue el que viajó por motus propio al astillero Cardama cuando se dio el primer paso para la rescisión del contrato y trajo algunos videos de lo que estaba sucediendo. Todavía no se había rescindido, de hecho, el contrato, pero estaba esa idea, ¿no? Se especulaba con la posibilidad. Sí, también estuvieron por el Partido Nacional, mirabas en la foto, estaba Álvaro Delgado, el presidente del honorable directorio, y estaba también el propio Armando Castañedebal, que es el otro ex ministro de Defensa, que estuvo en comisión, que está directamente involucrado en todo el proceso con Cardama, y también habló, y bueno, se han visto algunos recortes ya, también Gerardo Sotelo por el Partido Independiente, no estuvo Schipani, que era la otra persona que había anunciado incluso que las denuncias contra los asesores Rojas y Marcila la iba a presentar él, pero si te parece, Guille, escuchamos un pedacito de lo de Pablo Abdala y enseguida lo comentamos y desglosamos alguna cosa más de lo que se dijo en la conferencia. Vamos a eso. Semanas y meses sin responder mensajes, sin responder solicitudes del propio proveedor y de otros actores en cuanto a la marcha de la ejecución de un contrato que estaba en pleno desarrollo y que además el gobierno estaba cumpliendo con las obligaciones financieras, curiosamente, y aunque parezca irónico, porque la actual administración pagó 20 millones de euros con relación a la ejecución de un contrato que en realidad ya tenía dispuesto desde el inicio terminar con él. Es notorio que en última instancia todo esto que surgió en cuanto a la rescisión acelerada de este contrato sin medir los costos, como decíamos, bueno, intervinieron varios funcionarios de la Presidencia de la República, pero la ministra Lasso en última instancia es la que debe ser responsable
organizada política, legal y penalmente, como consecuencia, reitero, de que corresponde esto a temas que son de la órbita de su competencia. Y además la ministra Lasso, como quedó también demostrado en la comisión investigadora, es responsable por la participación y por haber decidido que personas extrañas al Ministerio de Defensa Nacional, los comisarios políticos, como se dijo vulgarmente, pero creo que ilustra muy cabalmente cuál era el sentido de la participación de estas personas, sin el más mínimo vínculo funcional con el Ministerio de Defensa. Sin embargo, durante varios meses intervinieron en la realización de pesquisas, en obtener información que era confidencial y reservada, citar a declarar a almirantes de la Armada Nacional, al propio comandante en jefe de la Armada, realizar investigaciones e indagaciones que después sirvieron de base para investigaciones administrativas que desarrolló el Ministerio de Defensa Nacional, en decisiones y en actitudes que notoriamente implican un abuso de funciones por parte de la ministra y eventualmente la usurpación de funciones por parte de sus actores que, siendo absolutamente ajenos al Ministerio de Defensa Nacional, sin embargo, todas esas tareas de enorme gravedad llevaron adelante. Así que por todo eso, el anuncio que queríamos realizar, independientemente de las conclusiones políticas que emergen de la comisión investigadora y que acaban de ser expuestas por los diputados predominantes, vamos a ir a la justicia penal, vamos a ir a la Fiscalía General de la Nación, como corresponde de acuerdo al nuevo modelo procesal penal, y a presentar una demanda que está siendo, una denuncia que está siendo redactada en estas horas y que esta semana va a quedar pronta y seguramente recogeremos la firma de los colegas que intervenimos en la comisión para formalizarla ante el sistema judicial. Ahí está lo sustancial de la conferencia de prensa de la coalición, era Pablo Abdala, el diputado del Partido Nacional. Cuando habla de pesquisas, también en algún momento se ha utilizado ese mismo término, pero no para referirse a Damián Rojas y a Daniel Marsiglia, que son los asesores de la ministra Lasso que van a denunciar, que el Partido Nacional anunció que va a denunciar esta semana, sino también lo habían usado eso mismo para los funcionarios de la Armada que habían estado como inspectores en vivo. Se podría decir que hay como una pelea, no solamente por la narrativa, digamos, de colocar los temas y de alguna manera cada uno dar su versión, que fue como la tónica de toda la comisión investigadora, sino también ahora de judicializar mutuamente y de pasar esa disputa al terreno de la Fiscalía. Es como, ya había una denuncia presentada por el gobierno contra la anterior administración y ahora hay una denuncia de la actual oposición contra el gobierno y en particular contra la ministra Lasso. Sí, después habló Sotelo y después volvió a retomar la palabra Abdala y dijo que claramente la ministra había protagonizado hechos de apariencia delictiva y lo comparó diciendo que era a diferencia de lo que vieron en el informe del Frente Amplio, que fue presentado también en la comisión, que lo único que hace son insinuaciones y después... Capaz que lo vamos a hablar, pero cuando se hizo la conferencia del Frente Amplio, un periodista le preguntó a los legisladores del Frente Amplio qué pensaban de eso, y el diputado Barlo dijo, hay todo un capítulo entero que habla de también apariencia delictiva. Apariencia delictiva es el mismo término del informe. Ahora vamos a ir a la parte del Frente Amplio, pero en la conferencia, además de este aspecto muy sustancial que tiene que ver con la denuncia contra Lasso, que es como el titular de las notas que uno puede leer ahora, también son 20 minutos más o menos de conferencia, pero también se dicen otras cosas que yo no quería dejar pasar por alto porque me parecen también relevantes. Más allá que uno entiende que hay un juego, como recién decía, de narrativas o de discusión política que puede permitir ciertas licencias al momento de analizar lo que pasó, o de hecho... de comparar lo que puede ser una irregularidad administrativa de dos funcionarios que no tenían la habilitación para estar y lo que es después 30 millones de euros que no están, digamos, uno puede decir, se equipara. Pero también se dijeron otras cosas que me parece que por lo menos quería contextualizar y brindar un poco de información. En varias ocasiones se dijo que el proceso de Cardama fue avalado por el Tribunal de Cuentas. Como una manera también de decir, esto se dio con las garantías de los órganos de Contralor. Y eso, en realidad, hay que relativizarlo. Es un sí, pero un no, de alguna manera. Porque el Tribunal de Cuentas, vale recordar que también tiene una mayoría y una minoría, ¿no? Es un organismo que uno puede decir que es independiente, pero que también está compuesto por 7 integrantes. Y la votación del caso Cardama es muy interesante. Yo, de hecho, miré hoy un poco el expediente a raíz de cuando vi que estaban muy parados sobre ese argumento. Hace unos años publicamos sobre eso. Esta discusión se da en la interna del Tribunal de Cuentas en 2023
Y en el expediente uno ve que en realidad no fue tan así. La votación primero terminó 4-3, ¿sí? La mayoría del Tribunal de Cuentas está controlado por gente vinculada a la coalición, pero hubo votos discordes de los 3 ministros frente amplistas, de Miguel Aumento, de Enrique Cabrera, de Diana Marcos, y son durísimas las críticas que hacen, y además hacen un relato muy pormenorizado de cómo fue la discusión entre la jurídica del Tribunal de Cuentas, lo cual demuestra que ya en esa época existieron muchos movimientos administrativos también y preocupaciones políticas, incluso a la interna del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, una cita textual del informe del voto discorde de estos ministros, que decía que la compra directa por excepción de Cardama contravino principios cardinales del derecho, como la buena fe, la transparencia, la buena administración, la igualdad, razonabilidad, motivación, así como los artículos 48 y 66 del TOCAF, que hoy justamente se decía que el TOCAF no había sido vulnerado. Un acto discrecional, dice en otro momento el informe de Miguel Aumento. Incluso en el informe de los votos discordes se cuestionaba ya en aquel momento, en 2023, que el subsecretario Rivera Elgue, no sé si te acordás, Guille, que él solamente visitó el astillero de Cardama. Sí, sí. Y ha sido una cuestión bastante comentada en la comisión mismo. El informe en minoría del Tribunal de Cuentas ya ponía el acento en eso, pero hay otra cosa incluso más interesante que quería traer. Los ministros del Tribunal de Cuentas, en esa sesión que terminó con una votación 4-3, analizaron 2 proyectos de resolución que venían de los servicios jurídicos. Uno de los informes había sido elaborado por 2 técnicas y por la directora del departamento, que proponía observar el gasto. Decía, básicamente, uno lee ese borrador y en el considerando decía que Cardama no tenía ninguna experiencia en la construcción de las OPB. O sea, era bastante lapidario también y proponía observar. Eso no se terminó votando y por la mayoría circunstancial que tiene el Tribunal de Cuentas. Pero había un segundo informe, el que sí se votó, que propone no observar, lo confeccionó el director de la División Jurídica, que es el abogado José Luis Vera. ¿Sabés quién es el abogado José Luis Vera? Contámelo. Bueno, es el candidato a la presidencia de la República que presentó el Partido de la Concertación en 2014. Es una persona muy allegada al Partido Nacional, suplente de un ministro Blanco, incluso en el Tribunal de Cuentas, un funcionario de carrera del Tribunal de Cuentas, pero que propuso en su informe no observar el gasto, y es muy difícil pensar que esa es una mirada independiente, ¿no? Tenemos por un lado, recordá, un informe que fue descartado y un informe que propuso una persona que ni más ni menos fue la persona que quedó en reserva, ese tipo de nominaciones que se hicieron en aquel momento, ¿te acordás? Claro. O sea que, primer punto, de lo que se dijo hoy en la conferencia, que a mí me llamó la atención, que se tomara tan fuerte el Tribunal de Cuentas cuando esto pasó, fue público, se conoció en aquel momento. También, por otra parte, se dice que ninguna de las empresas que participaron del proceso, las otras 7 empresas que no eran Cardama, como que ninguna presentó ningún recurso administrativo, como que ninguna chilló, digamos, ninguna se quejó. Lo que no se dice, que esto es cierto, pero lo que no se dice es que en realidad por el tipo de modalidad esta adjudicación directa, no hay ningún margen de protestar, digamos. Y por cómo se dio todo el proceso, no había opción, digamos, de impugnar nada en un caso como este, por la opción que se tomó y por la poca difusión que tuvo en su momento. Y por otro lado, otro argumento de la oposición que a mí me parece llamativo, tiene que ver con cosas que después vamos a ver en la parte de lo que dijo el Frente Amplio, es que de alguna manera responsabiliza al Frente Amplio por haber pagado 20 de los 30 millones. Lo cual no deja de ser llamativo, digamos, porque como bien se sabe, el segundo pago estuvo muy atado a decisiones que se tomaron 2 días antes y que quedaron... Una cosa que el Frente Amplio ha planteado es que el segundo y el tercer pago quedaron muy atados justamente a esa decisión que se tomó en los últimos días en el cambio de gobierno. 25 de febrero, una fecha así fue, y además hay una polémica ahí entre 2 altos cargos de la Armada, ¿no? No la recuerdo exactamente, pero con el tema de la cartilla, de cuándo había sido aprobada, qué era lo que habilitaba el pago, ¿no? Bueno, justamente de ese punto, ahora lo podemos desarrollar un poco más con los nombres y los apellidos, porque en los hechos de apariencia delictiva que hoy planteó el Frente Amplio, que se van a poner a disposición de la Fiscalía, ese es un aspecto central, es la aprobación del plano de la cuaderna maestra, en pleno cambio, en plena transición de gobierno. Si te parece, escuchamos un fragmento que traje de lo que dijo el diputado Joaquín Garlo y el senador Nicolás Viera sobre este tema. Vamos a eso. Existieron
hechos de apariencia delictiva y el trabajo de la comisión nos permite confirmar la existencia de otros hechos que no fueron denunciados oportunamente por el Poder Ejecutivo. El trabajo de la comisión identificó una serie de hechos con apariencia delictiva graves vinculados al proceso de constitución de las garantías, a la documentación falsa presentada en el marco de la constitución de las garantías y a los pagos efectuados por el Estado uruguayo en el marco del contrato entre Uruguay y Cardama. Concretamente, la celebración de esos pagos sin contar con la documentación original a la vista, sin tener la documentación traducida ni apostillada, lo cual constituyen irregularidades de gravedad que entendemos deben ser investigadas por la Fiscalía en el marco de la acción penal, en tanto, sin lugar a dudas, podrían configurar hechos delictivos que, en definitiva, contribuyeron a el accionar desarrollado por Cardama. Cardama, sin lugar a dudas, ese es el principal responsable de todo este proceso, pero los hechos consumados por Cardama no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos que intervinieron en ese proceso, y por eso la voluntad del Frente Amplio es que se investiguen esas actuaciones a efectos de determinar la eventual responsabilidad penal de quienes tuvieron participación en este proceso, funcionarios públicos y particulares, tanto nacionales como extranjeros. Para nosotros también el trabajo de la comisión investigadora nos arroja una serie de responsabilidades políticas que queremos determinarlas claramente. Lo vamos a hacer también el día que se discuta esto en la Asamblea General, pero entendemos que el primer responsable político de esta situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo es el expresidente Luis Lacalle Pou, por ser no solamente comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el momento, sino por haber respaldado políticamente todo el proceso de adquisición de la UPB de la forma irregular con la cual se actuó. Está claro, porque la comisión así lo establece con los documentos que estudió y todos los invitados que recibió, que aquí estamos ante un fraude que a todas luces ha contado con la opacidad de aquellos jerarcas que, debiendo controlar y defender al gobierno y al Estado Nacional, no lo hicieron. Hay una ausencia importante en materia de controles, hay una ausencia importante en materia de acciones administrativas y políticas que no se realizaron, y por lo tanto, asociado al rol del presidente de la República en su momento, también el exministro Javier García, el exministro Armando Castaindebat, funcionarios de particular confianza como fue el director general de Secretaría, también el asesor y director contable, que formaron parte de toda esta adjudicación. Entendemos que allí recaen responsabilidades políticas que queremos que este Parlamento tome conocimiento y que se sumen en buena medida a las responsabilidades que eventualmente pueda computar por parte de la justicia. El primero que hablaba era Joaquín Garlo y después el senador Nicolás Viera, ambos del Frente Amplio, ambos del MPP. Nicolás Viera poniendo más el acento en la responsabilidad política de Lacalle Pou, que es un poco lo que está en el trasfondo, tanto en la defensa como en el ataque. Digamos, está la cuestión de la figura de Lacalle Pou como el principal responsable, como presidente de la República, comandante en jefe, y también como futuro candidato, que es un poco la discusión política que se puede ver acá. Sí, te acordás que en un momento se especuló con invitarlo a la comisión también, y eso quedó al final, quedó en la nada. Incluso tuvo el contraataque, el propio Pablo Abdala salió a decir, bueno, si citan en la calle, nosotros podemos citar perfectamente a Yamandu Orsi, y ese tema se apagó después, pero se manejó esa posibilidad. Se manejó, y también es cierto que Lacalle Pou, de las pocas salidas que tuvo de defensa de su gestión, fue luego de la rescisión del contrato y la denuncia en Fiscalía. Es un tema que también claramente lo toca de cerca, y la verdad que también yo recordaba en algún caso, por ejemplo, en los chats de Astesiano, que en un momento lo investigué bastante, digamos, había sí empresas como por ejemplo Vertical Sky, que fue la que luego fue responsabilizada por el espionaje de los senadores, y Mario Paniza, que era el director, que también estaba haciendo lobby para las patrulleras oceánicas, que es algo que no se recuerda mucho, pero en aquel momento también ellos hacían lobby para Hyundai, que era la coreana, mandaban mensajes directamente al presidente. O sea, es lógico también que el presidente esté al tanto de estas compras de
por mucho dinero también, Claro, ¿no? sí. Una compra importante. En el caso Cardama, 80 millones de dólares. 80 millones, sí. Y volviendo a la responsabilidad jurídica, que era donde estaba más focalizado el discurso de Garlo, yo creo que ahí hay dos puntos centrales que son novedosos en comparación con la denuncia que presentó, con los hechos que presentó la presidencia ante la Fiscalía en su momento, que tenían que ver más bien con la garantía, con Eurocommerce y con los documentos truchos de Eurocommerce y todo lo lateral a eso. Y la responsabilidad de Cardama y de la empresa únicamente, no apuntaba a ninguna responsabilidad política esa denuncia. Claro, lo novedoso, lo que surge de la comisión investigadora y que Garlo detalló son básicamente dos cosas. El primero tiene que ver con el pago del primer hito. Surgió información en la comisión investigadora que el primer pago, que corresponde a 8,2 millones de euros, o sea, el 10% del contrato total, se llevó adelante con papeles que también estaban bastante flojos. Ahí la responsabilidad apunta más directamente a Castaing-Debat. De hecho, en el documento del informe que el Frente Amplio va a llevar a la Asamblea General, se cita explícitamente una frase que dejó Castaing-Debat en la comisión investigadora que decía: teníamos el aval de Del Piazzo para proceder al pago, en referencia al primer pago, y Del Piazzo dice que no, y lo que está ahora sobrevolando, que de alguna manera el Frente Amplio dice que va a poner a disposición de Fiscalía, la posibilidad de que ese pago se haya efectuado sin la documentación apostillada correctamente, que haya también con ese primer pago, que hasta ahora no se venía hablando tanto, que haya alguna irregularidad o hechos delictivos vinculados a eso. Y el segundo caso, sí, ya es más claro, es el caso del plano de la cuaderna maestra, que hablábamos recién, que provocó un cruce de declaraciones entre el comandante Wilson y Ruiz, que era el de material naval. Estas dos personas, recordemos que también fueron investigadas en la investigación administrativa por servicio civil, y fue la que habilitó el segundo y el tercer pago, o sea, los siguientes 20 millones de dólares, 8,2 millones de euros. En la segunda cuota hay una cifra similar para el tercer pago, que como dicen cosas distintas, y también hay una cuestión que complica bastante a Cardama y a sus defensores, que es la cronología. Tanto lo Del Piazzo en un momento, cuando dice cómo apuraba Cardama ciertas situaciones después del triunfo del Frente Amplio, y acá lo mismo, había que sacarlo en esos días previos al cambio de gobierno. Era como una cuestión de que hay un contexto que dificulta la defensa de Cardama, yo creo, por esa urgencia tan atada a los ciclos políticos. Que es un poco donde el Frente Amplio se ha parado fuertemente en estos días. Bien, vamos a concentrarnos en qué va a suceder de aquí en más. Vos nombrabas recién a Javier García y a Castaing-Debat, y fueron nombrados por los legisladores sus dos asesores. Están citados, ¿no? Como indagados ya. Están como indagados. Trascendió por lo menos que el fiscal Gilberto Rodríguez los iba a citar. Sí, están como indagados ellos dos, y también Damián Galó de Jurídica, y Fabián Martínez, que era el director general de Secretaría, ambos también vinculados al Partido Nacional, al Espacio 40, pases en comisión de Javier García. Hasta ahora lo que sabemos, los movimientos en la Fiscalía también han estado como en el centro de la polémica por la designación de quién queda a cargo de esa Fiscalía. Estaba a cargo de Alejandro Machado, después Gilberto Rodríguez quedó como subrogante, y estuvo como subrogante. Era la que le iban a dar a Diego Pérez, que al final no la va a tener, y Gilberto Rodríguez estuvo como subrogante hasta el viernes pasado. Ahora tendrá que resolver la fiscal general, Mónica Ferrero, quién queda. Declararon ya tanto Carlos Del Piazzo como su hijo José Miguel declararon hace cuestión de una semana. No ha trascendido lo que dijeron, no se conoce todavía el contenido. Ellos sí se conoce lo que dijeron en el Parlamento, la comisión investigadora, y fueron bastante duros con Cardama, con las desprolijidades, y de alguna manera también desde un principio ellos pusieron a disposición todos sus chats, todas sus conversaciones con Damián Galó, con Fabián Martínez y con las autoridades del Ministerio de Defensa, que daba la sensación que la actitud del Piazzo hasta ahora ha sido: me cuido porque yo advertí que esto venía mal, no me hicieron caso y siguieron adelante. Y supongo que lo que dijeron en Fiscalía va también por ese lado. Y teníamos también para comentar, y ya para el cierre, cómo cayó este momento, lo que sucedió en el día de hoy en la Armada. Sí, los militares retirados, sobre todo, que gente que ha seguido desde el principio el proceso. Recordemos que antes de que pasara todo lo de Eurocommerce y lo de la garantía de fiel cumplimiento y lo que la presidencia actual encontró, hubo casos como, por ejemplo, Gustavo Musso, que es un militar retirado, que fue el que primero planteó que lo de Cardama era un desastre, fue el que dijo, renunció a su cargo, y hay como un grupo de militares que ahí a mí me parece muy interesante a veces la postura, porque uno
le queda la sensación de que no hay intereses políticos. Ahí sí hay gente que tiene como puesta la camiseta de la Armada, que siente que de alguna manera hay un desprestigio. Hay un desprestigio, que quedó muy mal parado, que fue como a la institución le hizo mucho daño. Por ejemplo, había un mensaje al que pude leer, que es un informe en PDF que se hizo en base a la información que tenía la propia web de Cardama en su momento disponible, y decía, por ejemplo, que había hecho negocios en Irak, Senegal, Angola, Marruecos, Argelia, la Junta de Galicia y Uruguay. Esos son los lugares, y que en estos mensajes, un poco en tono jocoso, decía nunca Suecia, Dinamarca, Alemania o Francia, sino que Cardama ya, con lo que ponía a disposición en aquel momento, mostraba que no era la mejor opción. De hecho, muchos de ellos hicieron salidas públicas y también o filtraron informes en su momento para advertir que no pintaba bien lo de Cardama desde un principio. Y yo creo que ese malestar no es una cuestión de gente que tenga solamente una intencionalidad política o de desprestigiar a la calle Pou, que es parte de este juego más político, sino de gente que no sé ni qué vota, que capaz que tiene toda una vida dedicada ahí a trabajar en la Armada y que ha visto en el caso Cardama un problema de prestigio, sí, un problema de qué pasa con la institución en el futuro. ¿Cuándo va la Asamblea General? ¿Cuándo se trata los informes? Oye, pregunté hace un rato justamente eso y no hay fecha todavía. No hay una fecha, pero bueno. Pero ahí van a estar los 4 informes. Lucas, la música la elegiste vos, así que si querés decir algo del tema de cierre. No, seguimos ahí en Vigo, seguimos por esa zona y vamos a escuchar otra canción de Siniestro Total. Bailaré sobre tu tumba, ahí queda ese título. Sí, lindo para... Libre interpretación. 24. Con mis zapatos de claqué te asfixiaré con mi malla de ballet, te ahorcaré con mi smoking y morirás mientras se ríe el disc jockey. Con un disco afilado